Vamos a estudiar hoy los sistemas termodinámicos simples y también el formalismo matemático básico de la termodinámica, por lo menos la primera parte del curso. Estas relaciones que vamos a ver hoy son muy importantes porque se van a utilizar a través de todos los capítulos del libro y de los temas que se van a ver ahí. Entonces, con lo primero que vamos a iniciar es con el concepto de los diferenciales exactos, que ya ustedes pues los conocen de los cursos de matemáticas, donde los han utilizado ampliamente. Podemos decir que cuando un sistema físico cambia, no necesariamente tiene que ser un sistema termodinámico. Cuando un sistema físico tiene algún tipo de variación, esos cambios se pueden expresar en términos de diferenciales. Y esas diferenciales pueden ser exactas o, como en el caso de termodinámica, que nos encontramos con algunas diferenciales que no lo son. Y necesitamos convertirlas o que sean diferenciales exactas para que adquieran un sentido físico propio del problema en termodinámica. Entonces, en general, podemos escribir una diferencial como una sucesión de términos como los que vemos aquí. C1 por dx1 más C2 por dx2 y así hasta tener una sumatoria y a esa ecuación le vamos a llamar la ecuación número 1. Pues bien, en esa suma, las xy son las variables independientes y las ci son los coeficientes. Esos coeficientes en termodinámica pueden ser constantes o pueden ser funciones de las propias variables independientes, que es lo que estamos escribiendo aquí. Ahora suponemos que tenemos una función y, que es función de esas variables independientes, y vamos a suponer que esas dos ecuaciones, a las que hemos llamado la 1 y la 2, van a ser iguales. Entonces lo que voy a hacer es igualar esta ecuación 2 con la ecuación 1. De tal manera que si tomo el diferencial, me va a quedar dy igual a sumatoria de ci por dxy. Y de lo que conocemos de cálculo, nosotros podemos escribir ese dy de esta manera: derivada parcial de y con respecto a x1 por dx1 más derivada parcial de y con respecto a x2 por dx2 más, y así sucesivamente, más derivada parcial de y con respecto a xn por dxn. Entonces, en general, si tenemos una función de varias variables, yo siempre puedo sacar el diferencial de esa función y hacer una extensión a través de una suma, tomando en cuenta esas variables y fijando otras, que en el caso que acabo de escribir, no estoy presentando la variable que se supone que es fija. Esa notación usualmente de cálculo 3 se le pone aquí, ¿verdad? Se pone como un subíndice y eso indica que cuando se efectúa la derivada, pues esa cantidad que está como un subíndice se va a mantener fija o se mantiene constante. Pues bien, para hacerlo de una forma más compacta, pues esa suma ahora la vamos a escribir de esta manera. Vamos a decir que dy es igual a la sumatoria de la derivada parcial de y respecto de xy, y aquí le pongo la variable que les digo que se mantiene aquí. Observen el orden de los índices, ¿verdad? Tengo i, la j. Entonces siempre que derivo con respecto a esta variable, la multiplico por su respectivo diferencial. Entonces si estoy derivando respecto a xy, pues voy a multiplicar por dxy. Ok,
Y decimos que el XJ se mantiene constante. Se va a mantener constante. Ok. Y esta ecuación de aquí yo la voy a llamar 3. Entonces es importante que vayan siguiendo esa numeración 1, 2, 3, que las podamos identificar, porque más adelante cuando comencemos a utilizarlas en algún ejemplo, en algún problema, pues entonces yo les voy a decir, volviendo a la ecuación 2 o haciendo uso de la ecuación 3, entonces pues es importante que las identifique desde el principio. Ok, si yo ahora igualo 1 y 3, igualando 1 y 3, voy a tener una serie de ecuaciones que comienza la primera, el primer coeficiente, C1 es la derivada de Y respecto de X1, manteniendo XJ constante, y así sucesivamente hasta llegar a Cn, que va a ser la derivada parcial de Y respecto de Xn, manteniendo el XJ constante. Y a esta familia de ecuaciones que da los coeficientes le vamos a llamar con el número 4. Entonces vean que esa secuencia de coeficientes depende del sistema. En los sistemas PVT que vamos a ver en este capítulo, pues ya sabemos que las 3 variables en juego van a ser el volumen, la presión y la temperatura, que es lo que el libro le llama un sistema hidrostático. Pues cuando hablamos del sistema hidrostático es porque tiene las 3 variables macroscópicas V, T y P, volumen, presión y temperatura. Entonces, por lo general, una de esas variables es función de la otra. Por ejemplo, la V es función de la temperatura y la presión, o la presión es función del volumen y la temperatura. Y pueden haber más variables en juego, ¿verdad? Es decir, aquí vean que la secuencia da para tener 4 o 5 variables macroscópicas en juego. Ok. Si la ecuación 1 es exacta, los coeficientes se interpretan como los coeficientes de las diferenciales parciales en la ecuación que define a dy, ¿verdad? Entonces, cada coeficiente de estos y su correspondiente xy, es decir, la variable de la cual dependen, se dice que son conjugados entre sí. Eso más es una notación, atendiendo a una notación matemática como tal. Ahora bien, si la función y y sus derivadas son continuas, pues entonces vamos a obtener una igualdad que nos va a permitir establecer un criterio cuando estudiemos estas variables macroscópicas. Entonces vamos a suponer ahora que esa y y sus derivadas son continuas. Entonces, si y sus derivadas son continuas, entonces cualquier par de variables independientes por ejemplo, XK y XL, utilizando los subíndices K y L, cualquiera de ellas deben cumplir matemáticamente la siguiente propiedad. La segunda derivada de Y respecto de XK, XL, tiene que ser igual a la segunda derivada de Y respecto de XL, XK. Entonces vean que aquí están permutados el orden de los índices, ¿verdad? Y eso es atendiendo al orden de la derivación de esa función. Entonces, en termodinámica, esta propiedad se usa mucho porque vamos a trabajar con funciones de estado
que no tienen problemas de continuidad, es decir, que no tienen algún tipo de singularidad matemática que nos cause dificultad o que entre en conflicto con la parte experimental. Recuerden que la termodinámica es una ciencia fundamentalmente basada en la experiencia, ¿verdad? En la medición, como todo en física. Pues estas propiedades matemáticas lo que nos ayudan es a poder avanzar en ese formalismo a la hora de expresar o a la hora de relacionar funciones de estado con variables de estado. Y pues esta propiedad por lo general siempre se va a poder utilizar, es decir, siempre se cumple porque, como les digo, vamos a tener funciones que no nos van a ocasionar problemas de tipo matemático, sino que la continuidad de esa función está garantizada. Entonces a esta ecuación yo le llamé signo. Y entonces, utilizando 4, a partir de 4, vemos que CK, el coeficiente CK, va a ser entonces la derivada parcial de Y con respecto a la derivada parcial de XK, manteniendo el XJ constante. Y el CL, por aparte, y el CL, pues es la derivada parcial de Y con respecto a XL, manteniendo ahora XK. Perdón, aquí es XJ, aquí es XJ. Bueno, estamos hablando de dos casos, una XK y XL, pero entonces estamos derivando con respecto a XK y por separado con respecto a XL, manteniendo siempre el XJ como constante. Entonces vean que ahora estos coeficientes tienen que cumplir con este orden en el proceso de derivación. Y por lo tanto, entonces podemos escribir lo siguiente. Por lo tanto, si esto se cumple, entonces vamos a tener también estas igualdades. La derivada parcial de CK, es decir, voy a volver a derivar este término, va a ser entonces ahora con respecto a XL, manteniendo XJ constante, va a ser entonces igual a la segunda derivada de Y con respecto a XL por la derivada de XK. Y la otra derivada es esta, la derivada de CL ahora, ¿verdad? Ven que cambiamos el orden de los índices con respecto a la derivada de XK, manteniendo XJ constante, va a ser igual a la derivada parcial segunda de Y con respecto a XK, XL. Entonces, estas propiedades surgen de hacer la extensión, ¿verdad? Es decir, una vez que tenemos el caso de que no hay problema de continuidad, pues uno puede suponer que esos coeficientes son diferenciables, ¿verdad? Se pueden derivar. Y entonces, atendiendo a esa suposición, pues entonces aparecen estos resultados que tenemos aquí. Todas estas letras que ahora estamos utilizando, los subíndices, pues después van a ver que son variables termodinámicas, ¿verdad? Se convierten en variables termodinámicas como volumen o temperatura o presión. Entonces, a partir de esto aparece un resultado importantísimo que se llama el criterio de exactitud. Y esto sí que es importante porque lo vamos a utilizar mucho, de forma recurrente en el curso de termodinámica, porque necesitamos verificarlo para avanzar
deduciendo relaciones termodinámicas entre variables y funciones de estado. Es decir, la parte matemática de la termodinámica está construida en las funciones de varias variables, ¿verdad? Lo que aprendimos en cálculo 3 es ahora muy importante porque es la herramienta básica para poder establecer un puente o conexiones entre esas variables y esas funciones. El criterio de exactitud lo que dice es que la derivada parcial de CK con respecto a XL, manteniendo XJ constante, tiene que ser igual a la derivada parcial de CL con respecto a XK, esto es una K, manteniendo XJ constante. Y esta ecuación es la que voy a llamar 6 y más adelante vamos a hacer mención de ella o vamos a volver a recurrir a ella para justificar algún ejemplo en particular. Observen que los índices están cruzados. Eso quiere decir que cuando le van a dar un diferencial, pues usted tiene que cruzar o combinar los coeficientes con las variables independientes. Entonces va a tener un diferencial que tiene, por ejemplo, de X, de Y, de Z, entonces va a tener tres igualdades, ¿verdad? En donde tiene que combinar los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los que están delante de los diferenciales con las variables independientes. Entonces, véalo aquí está cruzado. K está arriba, en este lado K está abajo. L está arriba, aquí L está abajo, manteniendo siempre la misma variable fija en ese sistema. Ok, entonces esto se llama el criterio de exactitud. Es importantísimo en termodinámica porque, como les digo, nos va a permitir justificar el paso hacia otras relaciones termodinámicas. Entonces decimos que esa es una condición necesaria y suficiente para establecer el criterio de exactitud. Hasta el momento lo que hemos visto son propiedades matemáticas que pues ya son de alguna manera familiares para ustedes, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Vamos a dar ahora algunas características de las diferenciales exactas, que pues también son de ayuda a la hora de establecer vínculos o conexiones entre las variables y las funciones. Antes de decirlas, bueno, la termodinámica surgió en la parte formal a finales del siglo XIX, surgió del uso de estas funciones de varias variables. Los físicos de esa época, como Clausius, por ejemplo, se dieron cuenta de que el lenguaje o la herramienta matemática para describir la termodinámica o las variables, las relaciones entre las variables y las funciones, eran las funciones de varias variables. Entonces, estas propiedades que voy a mencionar ahora son propiedades que ya conocemos de lo que hemos aprendido en cálculo, ¿verdad? Pero pues se vuelven útiles cuando adquieren un significado físico en termodinámica. Entonces, estas son características de las diferenciales exactas. Entonces, la primera característica es que el valor de esta integral, cuando yo tomo el cambio finitesimal de y, la función que habíamos definido a través del diferencial, si yo tomo un cambio finitesimal, esto va a ser igual a la integral de a a b de la sumatoria de todos los coeficientes ci por d y psi. Y entonces el valor de ese delta y es independiente de la trayectoria seguida.
de la trayectoria seguida entre los puntos A y B, entre A y B. Entonces, eso es familiar, ¿verdad? Porque cuando en Física General 2 estudiamos la entropía y estudiábamos los ciclos, recuerden que habíamos dicho que tanto la entropía como la energía interna son independientes de la trayectoria. Es decir, no importa la trayectoria para ir de un punto a otro, ¿verdad? Como si importaba el calor o el trabajo, que después vamos a ver que no son funciones, es decir, no son diferenciales, o ya lo vimos, no son diferenciales exactas. Entonces, esta propiedad nos recuerda eso cuando estudiábamos los ciclos de Física General 2. Ok, la otra propiedad, voy a borrar ya el criterio de exactitud. La otra propiedad de las diferenciales exactas es que la integral a lo largo de una trayectoria cerrada es idénticamente igual a cero. Cuando la trayectoria es cerrada. Para una trayectoria cerrada. Esa propiedad también es conocida del curso de Física General 2 para físicos, porque nos dijeron, bueno, el cambio de entropía o el cambio de energía interna en un ciclo es cero. Ese ciclo es una trayectoria cerrada. Entonces aquí estamos viendo esa propiedad matemática enunciada. Y la tercera característica de estas diferenciales exactas, o que se vuelven exactas, ¿verdad? Es que la función y, definida únicamente por el dy, cuando dy es la suma de ci por dxy, dice esta función solo se determina involucrada de forma dentro de una constante. Solo se determina involucrada dentro de una constante de suma. Dentro de una constante de suma. Está un poco complicada la redacción. Vamos a ver si lo aclaramos. Es decir, cuando calculamos la entropía, si ustedes recuerdan en Física General 2, no es lo mismo el cambio de entropía, el delta S, que la S. Entonces a eso se refiere. Aquí es importante distinguir si usted está calculando el cambio de esa función, cambio de la entropía o el cambio de la energía interna, o si más bien está calculando solamente la S o solamente la U. Entonces, cuando hablamos del cambio, nos estamos refiriendo a un valor numérico, es decir, un valor concreto, ¿verdad? Entre esos dos puntos A y B. Pero cuando hablamos de la S o de la U, pues nos estamos refiriendo a una función. Y esa función, valga la redundancia, es función de otras variables macroscópicas, como el volumen, la temperatura, pero tiene adicionado o tiene sumada una constante. Esa es la constante de la que hablan aquí, para esa función y. Recuerden que esa y aquí está haciendo las veces de la entropía o está haciendo las veces de la energía interna, que son las dos funciones de estado que conocemos en termodinámica por el momento. Bueno, ya habíamos visto también la entalpía, ¿verdad? Recuerden la H. La H fue una función que definimos por ahí en la primera clase del curso y pues ya tenemos tres funciones de estado, ¿verdad? Que son la entropía, la energía interna y la H. Bueno, esas tres funciones es como que si estuviéramos hablando de la Y. Aquí la Y es una función de estado cualquiera que puede corresponder a alguna de esas tres. Ok. Vamos a ver ahora
las relaciones de transformación para sistemas donde tenemos dos variables independientes. ¿Qué significa eso? Bueno, que de las tres variables que conocemos en los sistemas termodinámicos simples, una se pone en función de las otras dos. Es decir, V es una función de la presión y la temperatura. Entonces, eso corresponde a un sistema de transformación de dos variables que son independientes. Entonces, en termodinámica, vamos a poner aquí relaciones de transformación. Relaciones de transformación. Para sistemas con dos variables independientes. Dos variables independientes. Bueno, dice que se presentan algunas relaciones útiles, ¿verdad? Que ya las iremos viendo entre las diferentes variables macroscópicas. Y por lo general, en la mayoría de las veces, en los problemas en termodinámica, vamos a tener acceso a una ecuación de estado, que luego las vamos a ver con más detalle en el capítulo 5, o a una ecuación de energía, o alguna relación que nos vincule a ambas. Pero es común que lo que usted más conozca sea la ecuación de estado, ¿verdad? Y ecuaciones de estado, pues hay muchas, ¿verdad? Que luego veremos las más representativas por ahí cuando lleguemos a ese tema. Pero en general, una función de estado, ya por ahí, si no me equivoco, lo dije en la primera clase, la vamos a poner de esta forma. F de x, y, z es igual a 6. Esa es la forma estándar para escribir una ecuación de estado. Entonces, como tenemos tres variables en juego, que son la x, la y y la z, pues podemos establecer relaciones entre esas variables. Entonces, yo podría decir que x es una función de y y z, que y sea una función de x y z, que z sea una función de x y y. Entonces vean que cualquiera de ellas cumple con lo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Es decir, son dos variables independientes. Y un ejemplo podría ser el volumen. El volumen es una función de la temperatura y la presión. Ahora que escribí temperatura, aprovecho para comentarles que el libro de Szymanski utiliza el símbolo cita para referirse a la temperatura. A mí particularmente no me gusta. Entonces, pues todas las ecuaciones que yo escribo utilizo la T mayúscula, por aquello de que piensen que se trate de otro símbolo, pero el Szymanski usa cita para referirse a temperatura. Ok. Si yo, por ejemplo, decido utilizar la primera, la X, pues entonces escribiría, si tomo el diferencial, ese diferencial del que hablamos ahora anteriormente, pues entonces ese diferencial sería la derivada parcial de X respecto de Y mantengo el Z constante. Ahora el Z hace las veces del XJ que habíamos hablado antes, multiplicado por dy más la derivada parcial de X con respecto a Z, manteniendo ahora la Y constante por dz. Entonces ven que ahí tengo una relación diferencial entre esas variables. Y puedo escribir dos más, ¿verdad? Porque depende de a quién le apliquemos, a qué variable macroscópica le apliquemos el diferencial.
Vean que esto también es válido no solo para las variables macroscópicas, es también válido para las funciones de estado. Entonces yo podría decir también que la energía interna es una función de la temperatura y el volumen, ¿verdad? Entonces podría también escribir un diferencial asociado a un dV. Ok, entonces, igual si yo escribo el dy, si utilizo el dy, pues entonces mi dy va a ser, sería la derivada parcial de y con respecto a x y mantengo constante ¿quién? Z. Y ahora multiplico por el de x más la derivada parcial de y con respecto ahora aquí a z y mantengo a x constante por dz. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar de esas dos ecuaciones, voy a eliminar el dy. Es decir, voy a sustituirlo en la otra ecuación para quitarlo. Entonces, elimino el dy y me va a quedar esta relación. Elimino dy y obtengo esta relación. Voy a abrir corchetes y es la derivada parcial de x respecto de y, z, derivada parcial de y con respecto a x, z, menos 1 por dx, más la derivada parcial de x respecto de y, z por la derivada parcial de y con respecto a z, x, más la derivada parcial de x con respecto a z, y por dz. Y esto es igual a 0. Entonces, lo que hice fue que esto lo trabajé como que si fuera un sistema de ecuaciones y elimino la de y. El diferencial de y lo quito y me queda esto en términos de esta expresión que observan ahí abajo. Vean que puse los corchetes a propósito porque cada uno de esos términos por separado es idénticamente igual a 0 para que se cumpla toda la igualdad de esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a coger término a término y lo igualo a 0. Entonces, esos coeficientes tienen que ser idénticamente igual a 0. De donde vamos a obtener unas relaciones que nos van a servir en el curso de termodinámica para manipular o para vincular las variables termodinámicas. Entonces, igualando esto a 0, cada término por separado, vamos a obtener lo siguiente. La derivada parcial de x con respecto a y, manteniendo z constante, es la derivada parcial de y con respecto a x, manteniendo z constante, elevado a la menos 1. Y otra relación que también nos va a ser muy útil es la derivada parcial de x con respecto a z, manteniendo y constante, y esto va a ser igual a negativo de la derivada parcial de x respecto de y, z por la derivada parcial de y con respecto a z, x. Esto de aquí es una y. Y aquí hay un menos. Entonces, esta salió de este término de aquí, ¿verdad? Es decir, igualo nuevamente cada una por separado y eso lo igualo a 0 y voy a encontrar dos relaciones que van a ser muy útiles a la hora de trabajar con las variables macroscópicas. Ok. Vamos ahora a introducir una nueva variable, una cuarta variable, que le vamos a llamar W,
¿verdad? Para encontrar otra relación, una tercera relación adicional que nos va a permitir trabajar con sistemas termodinámicos, que algunas veces se comienza con 2 variables o 3 variables y de camino, es decir, en el proceso, aparece una variable nueva, una variable, digamos, que está implícita. Entonces, es necesario relacionarla o, digamos, que vincularla o meterla en el sistema, ¿verdad? Para poder jugar con todas esas variables macroscópicas. Entonces, esa cuarta variable puede ser una tensión o podría ser, no sé, depende del sistema termodinámico que se esté estudiando, aparecen diferentes variables termodinámicas, ¿verdad? Pero aquí pues le vamos a dar influencia, perdón, le vamos a dar más prioridad al caso de los sistemas hidrostáticos, que son presión, volumen y temperatura. Pero por ahí también está, qué sé yo, el caso de el alambre que se estira, ¿verdad? O la lámina superficial, ¿verdad? Cómo cambia la extensión de una lámina cuando se le aplica una fuerza, ¿verdad? Pero bueno, eso ya llegaremos ahí. Les decía que ahora quiero introducir una cuarta variable, ¿verdad? W, que la vamos ahora a relacionar con X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que el diferencial de X que había escrito antes, lo voy a dividir por esa cuarta variable que llamo W. De tal manera que voy a tener lo siguiente: Dx entre dw va a ser igual a derivada parcial de X respecto de Y, Z fijo, derivada de Y con respecto a W, más la derivada de X respecto de Z, fijo la Y, por derivada de Z respecto de W. Y ojo, este W que estoy introduciendo aquí no es trabajo, para que no nos vayamos a confundir. No tiene nada que ver con el trabajo, que yo ya lo mencioné en la primera clase, ¿verdad? Y dije que se trataba tanto el trabajo como el calor, son diferenciales inexactas. Esa W es una variable cualquiera que escogimos, ¿verdad? Pero no es trabajo, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Y entonces ahora, pues una vez que tenemos hecho esa operación, necesitamos darle un sentido. Cuando hablamos de darle un sentido es utilizar alguna propiedad o alguna información que nos dé el sistema o el problema, ¿verdad? Para poder trabajar con esta expresión que tenemos aquí. Porque vean que aquí hay una combinación de derivadas totales y de derivadas parciales. Y hasta que no escojamos un caso particular, no podemos llegar a, es decir, no la podemos manipular, que es lo que queremos hacer, despejar una variable o integrarla, ¿verdad? O separar las variables hasta que no fijemos algo. Entonces, en este caso, vamos a suponer que la z va a ser una constante. Entonces, al hacer z constante, si z es una constante, pues entonces me va a quedar esto. Me va a quedar que la derivada parcial de x con respecto a w. Vean que ya cambió la notación, ¿verdad? Vean que la notación ya no tiene la derivada recta o la derivada total, sino que al fijar yo la variable, al decir que z es constante, lo escribo con la notación de derivadas parciales, y entonces me va a quedar que esto es igual a la derivada parcial de x respecto de y con z constante, que es este término de aquí, y este otro término de aquí es la derivada parcial de y respecto de w con z constante. Entonces, claro, vean que en el momento en que yo supuse que z es constante, pues el segundo término de esta expresión que contiene a de z va a ser 0, porque si z es constante, el diferencial es 0. Entonces, este término desaparece y solo me queda el término de este lado. Pero vean que ahora, enseguida que ya se fijó la variable,
cambia la notación y ya no son derivadas totales, sino que se trata de derivadas parciales. Entonces, este resultado es muy importante porque algunas veces en el libro hay demostraciones y las demostraciones se interpretan mal al no respetar el orden, digamos, la prioridad matemática o el orden como se efectúan las operaciones. Entonces, recuerden eso. Aquí tenemos que partir del hecho de que estamos entendiendo esas propiedades cuando fijamos una variable y cómo las cambiamos, esas derivadas de ser totales a ser derivadas parciales. Ok, entonces, vean también que esta misma ecuación que tengo aquí, la de la derivada de x con respecto a w, pues también yo la puedo escribir de esta forma. Si yo despejo el x con respecto a y, el término que tengo aquí, pues también yo podría escribirlo así. Derivada parcial de x respecto de y, mantengo la z constante, ¿verdad? Y este término lo paso al otro lado, lo paso a dividir. Entonces me queda como derivada parcial de x respecto de w, z constante, por la derivada parcial de w. Observen que le di vuelta, lo estoy poniendo arriba, con respecto a y, z constante. Entonces, en esa relación, en esa igualdad que tenemos ahí, vean que lo que estoy haciendo es despejando una de las derivadas. En este caso, la derivada de x con respecto a y, manteniendo z constante. Entonces, eso también es muy común. Solamente que cuando se hace la derivada, cuando se hace el despeje, pues entonces ustedes lo que hacen es que invierten el numerador y el denominador de esa derivada parcial. Ok. Otra propiedad que vamos a dar aquí, sin demostración, y que también es muy útil, es cuando tenemos conectadas todas las variables. Es decir, tenemos las tres iniciales, la X, la Y, la Z, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, y metemos esa cuarta variable que apareció en ese proceso termodinámico, que puede ser, no sé, puede ser longitud de un alambre, o podría ser un voltaje, o podría ser la magnetización de un imán. Puede ser una cuarta variable que aparezca ahí en estudio. Entonces, si relacionamos las cuatro, vamos a tener una propiedad también que algunas veces es útil para resolver los problemas en termodinámica. Derivada parcial de x respecto de y, manteniendo z constante, es igual a derivada parcial de x respecto de y, w constante, más el producto de la derivada parcial de x respecto de w, y constante, por la derivada parcial de w con respecto a y, z constante. Esa identidad también nos va a servir de mucho, porque algunas veces necesitamos relacionar o jugar con todas las variables simultáneamente para hacer una demostración o como un paso intermedio en el momento de que vamos a resolver un problema. Entonces, observen que esa identidad tiene las cuatro variables en juego, x, y, z, y la que agregamos o que metimos después, que es la variable w. Entonces, vean que estas ecuaciones que hemos escrito aquí, estas dos de aquí, esta ecuación y esta, pues relacionan las propiedades o proporcionan más bien la base de muchas de las transformaciones que vamos a usar en termodinámica en los sistemas descritos por dos variables independientes. Entonces, vamos a hacer un resumencito, quizás para volverlas a poner y comentar algunas otras cositas por ahí, ¿verdad? Esto que voy a poner es un resumen
de lo más necesario. Entonces, en general, son válidas o son muy utilizadas las siguientes variables, las siguientes relaciones. La derivada parcial de x respecto de y, z constante, derivada parcial de y con respecto a x, z constante es igual a 1. X respecto de y, z constante, y respecto de x, z constante es igual a 1. Esa es como una regla de la cadena. Y tenemos esta otra, la derivada parcial de x respecto de y, z constante, es 1 entre la derivada parcial de y respecto de x, z constante. Ya un poquito más arriba, antes, como 2 pizarras antes, la había escrito a la menos 1. Solamente que ahora lo estoy escribiendo de otra forma, digamos. Y esta también, esta que voy a escribir, también ya por ahí la tenemos, ¿verdad? Viene de este caso, que tiene nombre propio, se llama la propiedad cíclica. Entonces, la propiedad cíclica lo que dice es que la derivada parcial de x respecto de y, mantengo z fijo por la derivada parcial de y, respecto de z, mantengo x fijo por la derivada parcial de z con respecto a x, mantengo y fija, es igual a menos 1. Entonces esta es x respecto de y, z constante, y respecto de z, x constante, z respecto de x, y constante es igual a menos 1. Esto se conoce como la propiedad cíclica. La propiedad cíclica. Bueno, estas son las relaciones más importantes que vamos a necesitar. En este resumen que les estoy dando, pues hay más de lo que le da el libro. El libro en esta parte me parece que es un poquito escueto, ¿verdad? Y le da las relaciones ahí como que esto es, ¿verdad? Pero aquí trato de ampliarlas un poco más, ¿verdad? Para que usted, es decir, quizás les sean más familiares a la hora de cuando lo lea en el capítulo, ¿verdad? Yo quiero ahora hacer unos problemas antes de seguir avanzando, porque, es decir, si seguimos escribiendo así letras X, Y, Z, es decir, no vamos a aterrizar. Entonces, pues quiero hacer un problema, un par de ejemplos, no son problemas, son como ejemplos ilustrativos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, esto que vamos a ver ahora son algunos ejemplos que ilustran estos conceptos que hemos visto ahora de las diferenciales, ¿verdad? Entonces, ejemplos. El ejemplo número 1. El ejemplo número 1 es un diferencial que le da arbitrario. Se puede escribir así: es de x es igual a n por dy más n por dz menos p por dw. Vean que está escrito en la notación que vimos al principio, ¿verdad? Cuando dijimos que íbamos a suponer una y que era función de las variables independientes, que las llamamos las xy, que esas xy eran x1, x2, x3,
¿verdad? Volumen, temperatura y todo lo que aparezca por ahí. Bueno, este es un diferencial. Y pues en este diferencial, lo que nos dicen es que apliquemos la ecuación 6. Recuerden que la ecuación 6 es la ecuación que llamamos el criterio de exactitud, donde las variables se cruzan, ¿verdad? Sean variables macroscópicas o sean funciones, ¿verdad? Pueden ser solo variables o variables y funciones, pero a la hora de aplicar el criterio de exactitud, tenemos que, yo me recuerdo de una X, ¿verdad? Me recuerdo de que hay que cruzar las variables para probar ese criterio de exactitud. Entonces, dada esa diferencial, lo que le dicen es que utilice el criterio de exactitud. Es decir, aplique el criterio. Entonces aquí sería dado el diferencial, aplique el criterio de exactitud. En este caso sería la ecuación 6. ¿Verdad? O verifique el criterio de exactitud. ¿Verdad? Entonces, pues tenemos que cruzar M con Z, N con Y, N con W, P con M. Entonces voy a ir escribiendo esas derivadas que son, digamos, lo que corresponde propiamente al criterio de exactitud. Vean que como hay tres coeficientes, este es el C1, C2, C3, y hay tres variables independientes, la Y, la Z y la W. Entonces necesitaría tres identidades con derivadas parciales. Entonces, la primera sería la derivada parcial de M, esto S o N es solución. Entonces la primera es la derivada parcial de M respecto de Z, manteniendo el Y y el W constante. Y eso tiene que ser, ya que es con respecto a Z. Entonces la siguiente es la derivada parcial de M con respecto a quién, con respecto a Y. Entonces ya lo crucé, M con Z, N con Y. Ahí hice la X. Y esto es la derivada parcial de N con respecto a Y y mantengo Z y W. Vean que tengo que incluir a W, porque aunque estoy jugando con estas dos, realmente lo que tengo son tres variables, ¿verdad? Entonces tengo que fijar las otras dos, si se trata de un problema en termodinámica. Bueno, la siguiente relación es la derivada parcial de M con respecto a W. Vean que ahora agarré W y mantengo Y y Z fijo. Si estoy agarrando W, pues entonces quiere decir que estoy mezclando M con W, por lo tanto de este lado tengo que utilizar menos la derivada parcial de P con respecto a quién, a Y, ¿verdad? Que es la que corresponde a M. Y de este lado mantengo a W y a Z fijos. Y vean que aquí hay un menos, que ese menos corresponde al menos de aquí. Aquí tengo dos relaciones del criterio de exactitud y me falta una tercera, porque vean que tengo tres coeficientes. Entonces el tercero es, ya hice M, ¿verdad? Ahora voy a escoger N, derivada parcial de N con respecto a W. Y ahí mantengo a Z y a Y constante. Y eso tiene que ser entonces, si ya utilicé N y estoy haciéndolo con respecto a W, ¿verdad? Quiere decir que ahora voy a relacionar P con N. Entonces de este lado tiene que ser la derivada parcial de P con respecto a ¿quién? Con respecto a Z. Entonces ya ahí estoy haciendo otra vez el cruce o la X. Y ahí tengo las tres relaciones que me dan el criterio de exactitud para esa diferencial que me dieron aquí. Entonces, el criterio lo que dice es que se tienen que mantener esas igualdades en ambos lados para que esa diferencial cumpla con la definición de una diferencial exacta. Quiere decir que si alguna de ellas no es igual, pues entonces la diferencial no es exacta, ¿verdad? Entonces, si no es exacta, quiere decir que no existe una función que diferenciándola pueda obtener yo una expresión, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente estamos poniendo la condición necesaria y suficiente.
para establecer el criterio de exactitud, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es esa condición necesaria y suficiente? Bueno, que ese juego de 3 derivadas o de 3 identidades se cumpla. O sea, que se cumpla la igualdad en cada una de ellas, ¿verdad? Ahora, no estamos seguros porque no sabemos realmente el primer coeficiente, la m, de quién es función. No sabemos si es función a su vez de x o de y o de z, hasta que no nos den un caso concreto. Pero ya al menos, cuando usted le da un diferencial, usted cuenta los coeficientes y ya sabe cuántas identidades tiene que tener el criterio de exactitud.